Bereshit bara Elohim. En un principio creó Dios. Así empieza Génesis 1:1. Y lo que vamos a hacer hoy día, vamos a estudiar el verbo bara. Siempre se nos ha enseñado que el verbo bara es un verbo que indica una creación de la nada. Pero realmente está esto en el pensamiento hebreo, realmente esto está en el pensamiento del autor a la hora que lo escribió. Y este tema vamos a hacerlo para que nosotros podamos afianzar nuestra fe. Quiero dejar claro dos puntos. El primer punto, mi propia declaración de fe. Para mí, Dios creó todo de la nada. Esa es mi propia declaración de fe. Pero, como siempre les he enseñado, lo que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos un estudio del Antiguo o del Nuevo Testamento, tenemos que dejar por un momento nuestra teología en el escritorio para podernos sumergir en el texto y de esta manera no caigamos en la tentación de alumbrar el texto con nuestra teología, porque si no el texto terminará diciendo lo que yo quiero que diga, lo que nosotros queremos que diga. Y la idea de la investigación es justamente encontrar cuál es la verdadera naturaleza del texto para poder extraer el mensaje que nos quiso dejar el autor original. Habiendo dicho esto y siendo enfático que los estudios que estamos haciendo no deslegitimizan en nada la Biblia, sino que están orientados a profundizar nuestra fe y a sustentar nuestra fe con argumentos sólidos. Una de las cosas que nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer es siempre a sustentar nuestro punto de vista con argumentos sólidos. La idea de este estudio es poder analizar qué es lo que realmente trata de transmitir el autor dentro de la Biblia y vamos a ver varios pasajes para poder llegar a nuestras conclusiones. Bueno, habiendo hecho estas aclaraciones, yo los voy a invitar a que me acompañen a esta fascinante investigación sobre el verbo bara. ¿Quiere decir que esta exposición agota el tema al respecto? No, definitivamente que no. Esta es, como siempre digo, una arista del iceberg que se puede investigar. Yo he hecho una investigación mucho más allá de simplemente el verbo bara y he analizado todo el contexto del Génesis 1:1, pero sería demasiado extenso mencionar todo lo que he investigado. Por ende, me voy a centrar en este punto que me parece importante que podamos investigar juntos. Al final, la idea de este video es que tú tengas las herramientas con las cuales tú puedas hacer tus propias investigaciones y puedas llegar también a tus propias conclusiones. La idea de este video no es que tú pienses lo que yo pienso ni que creas lo que yo creo. La idea de este video es darte herramientas de investigación y darte herramientas para que tú hagas tu propia investigación y tú puedas hacer también tu propia conclusión. Habiendo hecho esta aclaración, vámonos a la pantalla para poder ver con detalle lo que vamos a investigar. Bara es una creación de la nada. El presente estudio, como ya lo he indicado, no tiene por finalidad cuestionar si Dios es capaz de crear desde la nada o si esto sucedió en algún momento. La finalidad es simplemente entender que dentro del idioma hebreo y sobre todo en el concepto general de la Biblia hebrea, el concepto creación ex nihilo no está presente. Descubriremos que en el hebreo, al igual que en todos los idiomas, existen familias de palabras que tienen su raíz ya sea en un verbo o sea una palabra en común, desde donde nacen otras palabras relacionadas con esta familia lingüística. Para esto hemos usado una diversidad de bibliografía. Entre ellos hemos usado este diccionario etimológico de la Biblia hebrea de Matthew Clark. También hemos usado el diccionario bíblico hebreo español de Luis Alonso Schockel y hemos usado este auxiliar de gramática del hebreo bíblico, que es uno de los mejores libros de gramática en hebreo. Entonces, vamos a definir qué cosa es la creación ex nihilo en primer lugar. En filosofía y teología se suele expresarse o emplearse la expresión creativo ex nihilo, haciendo referencia a aquello que se crea a partir de la nada. Se contrapone con el creativo ex materia, traducido como creación a partir de la materia. No es materia de este análisis si es posible la creación de la nada, sino entender que el concepto como tal
no está presente dentro del relato de la Biblia hebrea, ya que estos nos llevarán a otras preguntas que deberemos responderlos luego cada uno en privado. Vamos a analizar el texto de Génesis 1.1. El texto en hebreo dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'etz haaretz. En un comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a centrarnos en este verbo bara, que es el punto de partida de nuestro estudio. Voy a poner en un círculo el verbo bara que está en hebreo. Ustedes pueden ver aquí en este círculo. Y este círculo, lo único que quiero que vean es la forma del verbo para que ustedes puedan hacer el seguimiento en las siguientes láminas. Entonces, la pregunta que surge es: ¿a qué familia pertenece esta palabra o este verbo bara? Y de la misma manera debemos ver si este texto es el más antiguo donde se emplea este verbo o si no es así. Lo que sí podemos adelantar que este verbo siempre será empleado y siempre es empleado a lo largo de toda la Biblia aplicado a Dios, es decir, a la divinidad. Pero como veremos más adelante, quien acuñó este término o este verbo no fue el autor del Génesis. Muy bien, en la página 31 del diccionario etimológico que acabamos de presentar, tenemos aquí el verbo bara. Aquí podemos encontrar, como ustedes ya pueden estar leyendo, varias definiciones del verbo bara. Pero lo que a nosotros nos interesa es lo que yo he puesto dentro de este rectángulo, que son las palabras o las familias de palabras que pertenece justamente el verbo bara. Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, las palabras emparentadas, según la etimología del idioma, la palabra bara está emparentado a paraj, que significa florecer, significa el verbo para, que significa libertad o libre, el verbo para, que significa soltarse, tenemos el para, que significa producir, tenemos el verbo bara, significa rejuvenecer, y ustedes pueden observar a la izquierda de la palabra bara, que esta en vez de terminar en aleph termina en hei. Y tenemos el verbo baraj, que significa huir, escapar. Como podemos ver, en todas estas palabras, en todos estos verbos, todas implican un proceso. Ya por ahí vamos intuyendo en qué vamos a analizar. Para hacer una vinculación en el español, yo he buscado la palabra tierra y palabras que estén relacionadas con la palabra tierra. Por ejemplo, terrícola, desterrar. Tenemos la palabra entierran, aterrar, terremoto, terreno. Y podemos ver que todas estas palabras pertenecen a la misma familia. Esa es un poco la idea de lo que acabo de presentar en el hebreo. Siempre pongo ejemplos en el español para que a nosotros nos sea más fácil entender de dónde salen las cosas en el hebreo. La idea, yo sé que muchos no leen hebreo y tampoco dominan la gramática hebrea, por ello es que pongo siempre, y vamos a ver algunos ejemplos más también en el español, para que nosotros podamos ir entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Entonces regresemos a nuestra lámina. Muy bien, la palabra, el verbo bara, formar, crear, está vinculado entonces a baraj, que es florecer, está vinculado a bara, rejuvenecer, está vinculado a baraj, que es escapar, está vinculado a pará, que es liberar, está vinculado a pará, que es soltarse. Si ustedes pueden ver el primer verbo, el superior, que dice liberar, lo voy a poner en un círculo, termina en aleph. Aleph es esta letrita que estoy poniendo en un rectángulo, y la siguiente, que se pronuncia igual, pero se escribe diferente, termina en ain, que la estoy poniendo en un rectángulo para que ustedes observen que, si bien es cierto, ambas palabras se pronuncian en forma similar, se escriben de forma diferente. Y también está vinculada a la palabra para, que es producir. Entonces, lo que tienen en común estas palabras, que todas implican un cambio de estado. Por ejemplo, florecer o producir, ambos casos implican un cambio de estado a otro, pero desde algo preexistente, es decir, de un estado a otro estado.
Antes de regresar a nuestro texto base de Génesis, debemos observar algunos pasajes más antiguos que el texto de Génesis, que la copia que tenemos, como ya lo hemos visto en otros videos, proviene del 400 a.C. La copia de todo el Pentateuco que nosotros tenemos, esa copia más antigua, esa redacción más antigua que ha llegado a nosotros, y quiero ser claro, eso no quiere decir que no haya existido relatos o copias más antiguas que esta, pero la que llegó a nosotros está fechada en el 400 a.C. Aquí permítanme hacer un pequeño y breve paréntesis para explicar por qué es muy importante entender que nuestras Biblias vienen seleccionadas de una forma académica, es decir, que lo que se ha hecho es separar los libros del Antiguo Testamento por bloques, es decir, está el Pentateuco, después tenemos los libros que son históricos, tenemos los libros proféticos y tenemos los libros poéticos. Entonces se ha ordenado así para facilitar su estudio, pero cuando queremos hacer análisis como el que estamos haciendo ahorita, es muy importante tratar de ubicar la fecha de la cual viene la copia que estamos estudiando. De ahí la importancia de saber de qué momento viene cada copia. En este caso, la copia que nosotros tenemos en nuestras Biblias, la copia masorética, esta copia o este redacto viene del siglo IV a.C. Sigamos. Entonces vamos a observar algunos pasajes que son mucho más antiguos que el texto citado. La razón es simple y sencilla, las copias que tenemos están debidamente fechadas por varios expertos, como ya lo acabo de explicar, los cuales han usado distintas técnicas de datación, como son palabras empleadas, tipos de escrituras, verbos empleados, etc. Bajo ese parámetro veamos lo que nos dice Isaías 29:16, dicho sea de paso, es a quien se atribuye este verbo a Dios. Es Isaías quien usa este verbo de forma exclusiva para Dios y veremos que toda la Biblia hebrea este principio se va a repetir. Por ende, es importante entender bien qué es lo que Isaías nos trata de transmitir. ¿Qué son los arcaísmos en la Biblia hebrea? Los arcaísmos son términos arcaicos propios del idioma, es decir, que son palabras escritas de una ortografía que ya no se emplea en tiempos posteriores. En español tenemos muchos arcaísmos, algunos de ellos los vamos a ver en este estudio a continuación para entender qué cosas son los arcaísmos y por qué una frase o un texto podemos vincularlo que es más antiguo que otro. Ya que es muy importante tener este concepto en claro para avanzar con lo que estamos estudiando, vamos a usar la Biblia del Oso. En esta primera traducción al español vamos a encontrar palabras que en su tiempo, es decir, en el momento que se hizo la traducción al español, allá por el año 1500, se escribían de una forma que ya no se emplea en la actualidad. En la siguiente lámina vamos a encontrar el capítulo 1 del Génesis de la Biblia del Oso en el español que fue escrito originalmente. Y aquí tenemos justamente el capítulo 1 del Génesis escrito en la Biblia del Oso tal cual era el idioma español en su momento. Y dice así: en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desfadornada y vacía. Estos son justamente los arcaísmos que les estaba comentando. Es decir, estas son palabras que se usaban en el año 1500 en el español, pero que ahora en el siglo XXI ya no se dice crió, se dice creó. Tampoco se dice esto desfadornada, se dice desadornada. Tampoco se dice vacía con Z, se dice vacía. Entonces, esto es exactamente, idénticamente sucede en el hebreo. Es decir, los relatos que son más antiguos, o sea, hacia el año 700, 800 a.C., usaban determinados términos o determinadas expresiones que después, más adelante, hasta el siglo 600, siglo 400 y más adelante, se dejaron de usar tal como lo hemos visto que sucede en la Biblia del Oso en relación con el lenguaje español de la actualidad. Eso es lo que se conoce como arcaísmos en los relatos hebreos. De esta manera nos ayuda a ubicar cuáles son las fechas más probables de las copias o de los textos que han llegado a nosotros. Como en Isaías y en Primera y en Segunda de Samuel
se usan muchos estos arcaísmos, tal como lo acabamos de ver en el ejemplo de la Biblia del oso. Por eso podemos saber que esos textos vienen de más atrás o son más pegados hacia las zonas más tempranas del hebreo. Vamos a continuar. Muy bien, entonces, por estos arcaísmos podemos ordenar de la siguiente manera la antigüedad de los libros conforme las tenemos nosotros. Insisto, esto no quiere decir que no hayan existido libros más atrás o que no hayan existido relatos más atrás, pero lo que llegó a nosotros es este orden. Libro de Jueces es el libro más antiguo por su redacción, por los arcaísmos que emplean en el lenguaje hebreo, seguido de Primera y Segunda de Samuel, seguido de Primera y Segunda de Reyes, Isaías, que es el libro que estamos usando en este momento para nuestro estudio. Entonces vamos a ver qué dice Isaías 29, 16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que ha formado, no entendió? Este concepto de transformación se verá reflejado en los relatos de Isaías muchas veces y se acuñará el verbo vará, el mismo que se aplicará siempre en relación a Dios. Isaías 42:5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Aquí aparece el verbo vará en infinitivo, boré. Por eso se traduce el español como creador, porque en el hebreo, efectivamente, está en infinitivo. ¿Qué nos dice Isaías 43:1? Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío, he aquí eres tú. Aquí el verbo aparece en posesivo segunda persona, boreja, que se traduce, como ustedes ven, en la parte superior, que está en rojo también, creador tuyo. He puesto profesamente los verbos, tanto en español como en hebreo, en rojo, para que ustedes puedan hacer la comparación y puedan seguirme de que el verbo empleado aquí es el mismo verbo vará, en sus diferentes estados de construcción. Una vez más, el verbo vará presentado en su forma de moldear, formar, dar forma a algo ya existente. Isaías 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú eres el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos, todos nosotros. Aquí se emplea el verbo yatzar, que en hebreo se escribe de la siguiente forma, pero nótese que el concepto de ser formado por Dios es una constante en el pensamiento de Isaías. Vamos a ver ahora Jeremías, que usa otro verbo. Jeremías 18:5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Obsérvese que el concepto de Dios cual alfarero dando forma a su pueblo, aquí se emplea el verbo asá, que en hebreo se escribe de la siguiente forma. ¿Qué es el verbo hacer o construir? Pero el concepto, como se habrán dado cuenta, es exactamente el mismo que hemos visto tanto en vará como en el otro verbo en hebreo. Es dar forma a algo de algo ya existente. Salmo 2:9, los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Nótese nuevamente que el concepto de Dios en la figura del alfarero, dando forma a su pueblo y siempre dando forma sobre algo ya existente. En Romanos 9:20 vamos a ver a Pablo que hace una invocación a justamente los textos que acabamos de ver y dice, más antes, oh hombre, incitando a la reflexión, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa
un vaso para honra y otro para deshonra. Pablo está citando pasajes que acabamos de ver, haciendo clara alusión a Dios como un formador, como un alfarero, nuevamente con la clara intención de indicar que la formación será sobre algo ya existente. Entonces regresemos a Génesis y veamos a Dios como alfarero formando al hombre. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Nuevamente podemos ver que se emplea el verbo vará. Vamos a verlo en hebreo para que ustedes vean que efectivamente este verbo se vuelve a emplear aquí. Voy a poner en un círculo los tres creó que están en español y igualmente voy a poner en un círculo los tres verbos vará que están en hebreo, para que ustedes vean que se emplea nuevamente vará dentro de un concepto de dar forma sobre algo ya existente. Recordemos que en Génesis 2 se habla de que Dios forma al hombre del barro. Entonces, el concepto vará nuevamente es dar forma sobre algo ya existente. Entonces, basado en esto, regresemos a nuestro Génesis 1:1. Nuevamente, aquí está el verbo vará. Y en un principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desierta y en ruinas, y oscuridad sobre su faz, sobre la superficie del abismo. Y el aliento de Dios se movía, se desplazaba sobre la faz, superficie de las aguas. Entonces queda la pregunta, ¿es Dios quien crea el universo de la nada? La Biblia hebrea no lo dice. Como hemos visto, el concepto es siempre formar, dar forma de algo que ya existía, para lo cual la misma introducción de Génesis dice en un principio. Denota que el mismo autor no afirma que ese es el principio de todo. Ahora les voy a compartir mi impresión personal, mi conclusión al respecto y recuerdo qué es lo que yo pienso. Y ustedes pueden estar de acuerdo o no con lo que sigue. Hace ya varios años Dios me enseñó algo muy importante en Lucas 7, que es que Dios jamás decide por ti. Siempre te da evidencias y deja que tú tomes el veredicto. En Lucas 7, Juan el Bautista, ya preso, envía a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús si él era o no el Mesías esperado, a lo cual Jesús nunca responde ni sí ni tampoco no, sino que hace una serie de milagros en presencia de los enviados y los manda de regreso con un mensaje. Digan a Juan el Bautista lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan, y que Juan decida si soy o no el Mesías. En buen romance le envía una serie de evidencias y deja que Juan decida por sí mismo. Aquí permítame hacer una pausa porque para mí este punto es pero muy importante que para ustedes quede claro. Una de las cosas que aprendí en este pasaje es que Dios nunca decide por ti. En este pasaje aprendí que tampoco Dios nunca te va a dar una evidencia contundente que Él existe o que Él es Dios. Siempre te dejará el veredicto y ese es el tema de fe. Y aquí es importante resaltarlo. Es decir, lo que yo voy a presentar a continuación son una serie de evidencias que ya en el siglo XXI yo las veo, por lo cual yo tengo la fe de que Dios creó todo de la nada. A pesar de que, como hemos visto, el texto en el hebreo no indica que es una creación ex nihilo. Y eso quiero ser claro. Y por eso es importante que cuando nosotros analicemos un texto, no alumbremos el texto con nuestra teología, porque el texto terminará diciendo lo que nuestra teología dice. Cuando yo hago un estudio así, entonces me permite a mí entender que el escritor antiguo tiene un concepto distinto al que yo tengo. Y no quiere decir que ni él o yo estemos equivocados o que él o yo tenga la razón. Lo que quiere decir que son dos contextos históricos distintos, dos momentos distintos en los cuales hay distintas evidencias.
Es decir, el autor bíblico tiene una serie de evidencias y no tiene acceso a lo que nosotros sí tenemos acceso hoy día. Él no tiene acceso a la ciencia, él no tuvo acceso a la física, no tuvo acceso a la ciencia nuclear, a la genética y a una serie de evidencias que nosotros hoy en el siglo XXI sí tenemos. ¿Quiere decir que con las evidencias que voy a presentar a continuación, todos deben llegar a la conclusión de la creación ex nihilo? No. Con las mismas evidencias, mucha gente llegará a otra conclusión. Es ahí la importancia de Lucas 7. Es decir, que cuando Juan el Bautista mandó a preguntar a Jesús si era él o el Mesías, lo que siempre me llamó la atención es que Jesús no envió una respuesta simple y sencilla, porque la pregunta era bien simple. ¿Eres tú o debemos esperar a otro? La respuesta debía haber sido sí o no. Pero Jesús no hace eso. Jesús sienta a los enviados de Juan el Bautista, hace una serie de milagros delante de él y envía el siguiente mensaje. Ahora vayan y díganle a Juan el Bautista lo que ustedes han visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son enviados, los muertos resucitan. Dicho sea de paso, le está citando Isaías, que es con lo mismo que cita Juan el Bautista cuando bautiza a Jesús. Lo que hace Juan el Bautista las declaraciones que hace Juan el Bautista cuando bautiza a Jesús es citar justamente Isaías. Ahora Jesús, nuevamente con el libro de Isaías, le está diciendo a Juan el Bautista, mira lo que está pasando, mira lo que dice Isaías, ahora tú decide si yo soy o no soy el Mesías. Entonces, Dios lo que va a hacer es siempre darnos una serie de evidencias, como yo siempre digo, evidencias circunstanciales. Imaginemos que nosotros somos parte de un jurado como en las películas, ¿no? En las películas de los Estados Unidos, ustedes han visto que siempre en los juicios hay un jurado y entonces el abogado defensor presenta ciertas evidencias circunstanciales, el fiscal presenta ciertas evidencias circunstanciales y entonces el jurado tiene que tomar un veredicto, tiene que decir si cree las evidencias del abogado defensor o si cree las evidencias del fiscal. Bueno, en la vida cotidiana es así. Nosotros debemos de tomar un veredicto, una decisión frente a las evidencias que tenemos. Entonces, como ahora nosotros vivimos en el siglo XXI, ahora sí permítame tomar nuevamente mi teología del escritorio y vamos a entrar a hacer una conclusión juntos. Ustedes tienen que estar de acuerdo con lo siguiente, no necesariamente. Ustedes pueden llegar y ojalá lleguen a sus propias conclusiones. La exposición presente está orientada a darle herramientas para que ustedes continúen las investigaciones y sigan investigando. Acompáñenme a ver las conclusiones y ahora sí, permítame expresar lo que yo pienso, lo que yo siento. Entonces ahora voy a tomar mi teología del siglo XXI, voy a tomar lo que he encontrado en nuestro estudio y voy a hacer mis conclusiones. ¿Me acompañan? Como ya les había comentado, basado en Lucas 7, de esta misma forma, Dios me ha permitido observar una serie de evidencias que voy a presentar a continuación, a lo cual yo he tomado mi veredicto. Y estas evidencias son las siguientes. Leyes físicas. Ley de Lavoisier. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ello me indica que la cantidad de materia existente no se altera en el tiempo, me indica que no hay nada en creación y el equilibrio es un equilibrio de estado. Tenemos la primera ley de la termodinámica que me dice que la energía existente solo cambia de estado, ni se crea ni se destruye, siempre se conserva y tiende al equilibrio. De ahí cuando hace calor, nosotros en el verano le echamos por ejemplo un par de hielos a la limonada y estos hielos terminan derritiéndose. Pero el efecto es que hay un equilibrio de temperaturas, hay una transferencia de temperaturas. Esa es la primera ley de la termodinámica, que la energía simplemente cambia de estado, más ni se crea ni se destruye. Segunda ley de la termodinámica, o también conocida como la ley de la entropía, es la que ante un impulso inicial, este tiende a volver a su punto de inicio, o en buen romance, se va descomponiendo o se gasta. Todos saben que el Sol se está apagando, el universo se está deteriorando, las estrellas se van apagando, lo que me indica que hubo un inicio
y que por ley todo está tratando de regresar a su estado primitivo. Sigamos, la genética me dice que todo pertenece a una especie, o mejor dicho, cada especie pertenece a sí misma. Y esta no se puede transformar en otra, es decir, un perro no se puede transformar en gato, un gato no se puede transformar en una serpiente y así sucesivamente, salvo la intervención de terceros, como ocurre actualmente en los estudios de genética, pero sin la intervención de terceros, la genética es inmutable. Y aquí me gustaría, con el permiso de ustedes, hacer un pequeño paréntesis muy importante, porque el ejemplo que viene a continuación es bastante determinante en mis conclusiones. La genética nos enseña a nosotros en el siglo XXI que la genética es inmutable, es decir, que el ser humano no se está convirtiendo en algo distinto a lo que es un ser humano. La jirafa sigue siendo jirafa, el león sigue siendo león, el perro sigue siendo perro y el gato seguirá siendo gato. Salvo que, y esto es importante, que haya la intervención de un tercero. Todos conocemos la manipulación genética, por ejemplo, en las semillas, y de ahí los famosos transgénicos. Bueno, estas semillas han sido adulteradas en su genética, pero con la intervención de un tercero. Es decir, de forma natural no se da una transformación genética. Lo que se da es una adaptación, pero nunca una semilla de manzana se convierte en semilla de peras, salvo que exista la intervención de un tercero, que en este caso es la manipulación genética por parte del hombre. Entonces, este punto para mí es determinante. Insisto, este es mi punto de observación. Permítanme mostrarle el siguiente punto que creo que a ustedes les va a llamar muchísimo la atención. Veamos el cuadro. El equilibrio que existen en los elementos como la sangre y la savia. Aquí, en esta fotografía, ustedes tienen la estructura química de la hemoglobina y la clorofila. Es decir, que el único elemento que distingue a un glóbulo rojo de la savia que encuentra cada uno en la planta es un solo elemento. En el caso de la hemoglobina, el fierro es el elemento central de la estructura química, y en el caso de la savia es el magnesio. Sin embargo, si ustedes observan cuidadosamente, verán que el resto de la estructura química de ambos es exactamente igual. Es decir, que desde mi perspectiva, desde mi observación en el siglo XXI, me permite ver, cosa que no tenía el hombre antiguo, y ahí hago hincapié en esto. Ustedes pueden ver en la fotografía, la voy a poner aquí al lado para irles explicando. Esta es la estructura química de la hemoglobina y de la savia, es decir, de la sangre y de la savia que corre en las plantas. Si ustedes ven, la estructura es exactamente la misma, la diferencia es un solo elemento en ambos casos. En el caso de la hemoglobina es el fierro y en el caso de la savia es el magnesio. Sin embargo, si ustedes ven la estructura química es exactamente la misma. Solo hay un elemento que diferencia la sangre de la savia. Esto, desde mi perspectiva y desde mi observación, me hace ver que detrás de esto no hay un accidente, sino más bien algo muy bien planificado y muy bien predeterminado. Esa es lo que yo llamo un veredicto. Es decir, yo veo las evidencias circunstanciales y tomo un veredicto. Y veo aquí que hay definitivamente un pensamiento inteligente detrás de todo esto. Y voy a seguirlo explicando. Entonces es importante que nosotros entendamos que el hombre antiguo no tenía acceso a toda esta información. Por ende, no tenía cómo definir o pensar que existía una creación de la nada. Porque a lo que él tenía acceso era lo que él veía, lo que él tocaba. Él veía
que una persona nacía, iba creciendo, se iba desarrollando, igual veían nacer a sus ovejitas, a sus animalitos, y los veía crecer, y de una manera después los veía morir, y veía que estos se volvían a transformar o regresaban al polvo, se volvían a desintegrar. Y entonces, basado en su observación, basado en la información que ellos tenían, llegan a ese concepto de Bará, que es formar algo de algo ya existente. Pero ahora, en el siglo XXI, que tenemos otra información que ellos no tenían, nosotros podemos llegar a otras conclusiones distintas, como es lo que estoy tratando de exponer. Sígame para poder terminar en la siguiente lámina. El principio de la energía nuclear, donde la materia se convierte en energía liberada. Todos conocemos el principio de una bomba atómica o el principio de una planta generadora nuclear, que lo que usa es emplear calor, libera energía. Con esta liberación de energía se calienta agua, se mueven las turbinas, se genera electricidad. Nuevamente vemos todos los principios que hemos mencionado en las láminas anteriores, y podemos ver de que todo es simplemente una transformación de una materia ya existente. Todos los alimentos que ingerimos se transforman en grasas, y luego las grasas se transforman en energía. Cuando nosotros caminamos, hacemos ejercicios, lo que hace el cuerpo es transformar la grasa para liberar energía, y de esa manera se puedan mover los músculos cuando caminamos, corremos o vamos al gimnasio. Todos, al final de cuentas, somos pequeños reactores nucleares. La ciencia de la astronomía, Salmo 19, la creación habla de las obras de mis manos. La astronomía es una ciencia exacta que denota la mano de una inteligencia absoluta, ya que el universo es un reloj suizo de extrema precisión. Es increíble el equilibrio de la estructura atómica y subatómica, en las cuales denota un equilibrio imposible que haya surgido al azar. Permítame hacer una última intervención antes de pasar a la conclusión final. Sobre todo en el tema de la astronomía. Como ustedes ya han visto en unos videos míos, yo siempre he afirmado que la astronomía es una ciencia exacta, que nos ayuda mucho en la investigación. Yo lo he usado, por ejemplo, para poder determinar el nacimiento de la fecha de Jesús, lo he usado para determinar la fecha de la crucifixión del Señor, y que en las investigaciones descubrí de que la astronomía es una ciencia exacta, porque los astros se mueven de una forma sincrónica, de una forma milimétrica, de tal manera que es totalmente predecible. Por ejemplo, los eclipses, las lunas rojas, los eclipses de sol, los eclipses de luna, cuándo los planetas van a estar alineados, cuándo va a haber conjunciones planetarias, de qué planetas se van a dar, porque los astros o la astronomía es literalmente un reloj suizo, el cual se mueve con una precisión extraordinaria. Entonces, nuevamente, desde mi punto de vista, desde mi observación, la astronomía como la estructura atómica me permiten ver de que detrás de ello tiene que haber un creador que hace las cosas. Es decir, esa es la razón por la cual un servidor cree en una creación ex nihilo. Sin embargo, insisto, a pesar de que esa es mi posición de fe, no puedo alumbrar el texto con mi fe, porque el texto terminará diciendo lo que yo quiero que diga. Y nosotros tenemos que hacer una investigación de qué es lo que pensaba y cómo pensaba el autor bíblico en un inicio. Como lo hemos visto, Bará, bajo las observaciones que hemos visto y bajo todas las premisas y expresiones que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, siempre vamos a encontrar que el autor bíblico tiene el concepto de que Dios lo forma desde algo ya existente. Entonces, ahora sí, les pido me acompañen a mi conclusión final, y con eso vamos terminando. Mi conclusión final, aunque el verbo Bará definitivamente no expresa una creación de la nada, por todo lo que hemos expuesto, es mi conclusión teológica de definitivamente que en algún punto de la historia Dios creó todo que es hoy el mundo material.
En mi declaración de fe debo ser muy claro que esa conclusión la baso en mis observaciones ya expuestas y cada uno de los oyentes puede estar de acuerdo o no en mis conclusiones personales. Muchas gracias por su atención. Entonces, lo que yo quiero simplemente ahora es despedirme y hacer una pequeña conclusión importante. Al inicio les dije que iba a dejar mi confesión de fe y iba a dejar mi teología del siglo XXI en un lado del escritorio para poder hacer un análisis lo más prolijo posible y lo más cercano a la realidad. Ustedes han visto que, habiendo dejado yo mi teología del siglo XXI a un lado, he hecho un análisis lo más prolijo que he podido, lo más sinceramente cercano a la realidad, y no he podido encontrar una sola expresión en la Biblia que hable de una creación ex nihilo. ¿Eso quiere decir que Dios no crea las cosas de la nada? No, definitivamente que no. Lo que nos dice es que el autor bíblico y en el mundo antiguo no existía el concepto de creación de la nada. Simplemente eso. Ahora, nosotros en el siglo XXI, que tenemos acceso a la física, a la ciencia, a la astronomía, a la genética y a una serie de información adicional, podemos tener una conclusión como la que yo sostengo, que en una creación de la nada. Es decir, que Dios efectivamente en algún punto de la historia creó todo de la nada. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, no lo explico. Ni pretendo explicarlo, como lo expliqué en el capítulo 7 de Lucas. Lo que Dios ha hecho es darme una serie de evidencias circunstanciales con las cuales yo he llegado a mi veredicto. Mi veredicto es que Dios creó todo de la nada. ¿En qué momento lo hizo? No puedo afirmarlo. Lo que sí puedo decir es que al menos la Biblia no lo afirma así, porque el mismo autor empieza con Bereshit. Si ustedes saben hebreo, sabrán que Bereshit es en un comienzo. Para que diga en el comienzo, tendría que haber dicho Bereshit, pero dice Bereshit. Bereshit es simplemente comienzo, principio, o en español sería en un comienzo. Entonces, la idea de este estudio es que ustedes, en función de toda la información que les he dado, ustedes puedan continuar sus propias investigaciones. Ustedes quizás lleguen a una conclusión distinta a la mía. Y qué bueno, enhorabuena. Eso sería bueno. Quizás coincidan con mis conclusiones, quizás no. Pero lo importante de este video es que ahora ustedes tienen herramientas reales para que ustedes puedan investigar, ahondar y profundizar. Simplemente como un comentario, por ejemplo, los judíos hacen análisis de palabra por palabra, tanto así que de la palabra Bereshit, que es principio, inicio o en un inicio, hay un judío que escribió un libro de 800 páginas solamente del análisis de la palabra Bereshit, para que vean cuánto se puede expurgar, investigar y profundizar. Entonces, simplemente haciendo mención de que nunca alumbren el texto con su teología, para que el texto no termine diciendo lo que ustedes quieren que diga, me despido hasta la próxima. Dios los bendiga. Bye bye.